De los 45 soldados soviéticos que ocuparon posiciones en aquel amanecer, solo 7 seguirían respirando al final del día. En apenas 15 minutos, esos hombres lograron lo impensable: detener a 15 tanques enemigos, frenar el avance de toda una columna acorazada y desaparecer casi por completo en el proceso. No fue una victoria, fue un sacrificio, un instante de resistencia desesperada que quedó grabado en la memoria de quienes escucharon hablar de ellos. Era junio de 1941 y el mundo temblaba ante el avance alemán. La Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia, había comenzado con una violencia sin precedentes. 3 millones de soldados apoyados por miles de tanques, artillería y aviones de la Luftwaffe cruzaron las fronteras de la Unión Soviética en un frente que se extendía por casi 3.000 kilómetros. En cuestión de días, pueblos enteros fueron arrasados, divisiones soviéticas fueron cercadas y destruidas, y la Wehrmacht avanzaba a un ritmo que parecía imposible de detener. En ese torbellino de acero y fuego, un pequeño punto en el mapa se convirtió en escenario de una de las emboscadas más sorprendentes de la guerra. Cerca de la ciudad lituana de Raseiniai, las fuerzas soviéticas intentaban organizar una defensa desesperada contra la división Panzer VI alemana. Los blindados enemigos, entre ellos los Panzer 35, los Panzer III y algunos Panzer IV, avanzaban con confianza, seguros de que ningún obstáculo podría frenar su camino hacia el este. Pero en un bosque cercano, oculto entre la maleza y el barro, aguardaba una batería soviética de artillería antitanque. No tenían blindados modernos ni refuerzos suficientes, ni la preparación para resistir una ofensiva tan grande. Contaban únicamente con un cañón antitanque de 76,2 milímetros modelo 1939, conocido como F-22 USIB. Era un arma pesada, difícil de mover bajo fuego, pero si lograba un disparo preciso, podía perforar el blindaje lateral de los tanques alemanes. Los hombres habían pasado la noche cavando posiciones con las palas golpeando la tierra húmeda y las botas hundiéndose en el barro. Eran jóvenes en su mayoría, muchachos de apenas 20 años que nunca habían visto tanques enemigos a esa distancia. Sus uniformes estaban empapados, sus manos temblaban, pero sus miradas eran firmes. Sabían que al amanecer los motores de los Panzer rugirían en la carretera. Sabían también que no había retirada posible. El bosque estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de los soldados, el roce metálico de los proyectiles, el crujido de los troncos bajo el peso del cañón. Los oficiales les recordaban que esperaran, que no dispararan demasiado pronto. Si fallaban el primer disparo, estaban perdidos. Con las primeras luces del día, un sonido metálico y grave empezó a acercarse. Era como un trueno constante que crecía segundo a segundo. Los blindados enemigos avanzaban en columna por el camino, confiados con sus motores vibrando en la tierra. Los Panzer 35 de fabricación checa y capturados por Alemania abrían la marcha. Tras ellos venían los Panzer III, más robustos, armados con cañones de 37 y 50 milímetros. Los soldados soviéticos podían verlos a lo lejos, sombras oscuras entre la neblina matinal. El jefe de la batería levantó la mano. Era el momento. El primer proyectil salió disparado con un estruendo que sacudió el bosque. El impacto fue directo en el lateral de un Panzer 35. El blindaje cedió de inmediato. Una lengua de fuego salió por las escotillas y segundos después, el tanque estalló en llamas. Los gritos de la tripulación quedaron ahogados por la explosión. El resto de la columna frenó en seco. Los comandantes alemanes gritaban órdenes. Los motores rugían intentando maniobrar. El caos se había desatado. Los artilleros soviéticos no perdieron tiempo. Cargaron un nuevo proyectil y dispararon contra el segundo tanque. Otro impacto, otra bola de fuego que se elevó sobre el camino. Los hombres gritaban de euforia, pero sabían que cada segundo era vital. Volvieron a mover el cañón apenas unos metros, arrastrándolo con esfuerzo, sudando, con las manos cortadas por las astillas metálicas que ya empezaban a volar en todas direcciones. En menos de 5 minutos, 4 tanques alemanes habían sido destruidos. El bosque entero temblaba bajo el rugido de las explosiones. El humo negro cubría el cielo y la carretera era ya un cementerio de acero humeante. La respuesta alemana no se hizo esperar. Las ametralladoras MG-34 comenzaron a barrer el bosque con ráfagas interminables. Los troncos de los árboles se astillaban como si fueran de cristal.
La tierra explotaba bajo el impacto de proyectiles de 50 milímetros. Cada disparo levantaba nubes de tierra y hojas. Cada ráfaga buscaba arrancar de raíz a los artilleros ocultos, pero ellos seguían disparando. El sexto tanque fue alcanzado en la torre. El séptimo quedó inmóvil con humo saliendo de la parte trasera. En apenas 10 minutos la carretera estaba cubierta de chatarra ardiente. Los alemanes no podían creerlo. El sargento Dmitry Rjabov, uno de los artilleros, había sido herido por la metralla. Su pierna estaba destrozada, pero seguía gritando órdenes cubierto de sangre, apuntando con manos temblorosas. Su voz rota imponía fuerza a los hombres. Cada proyectil era cargado con desesperación. Cada disparo era un acto de rabia y resistencia. A los 13 minutos la columna alemana estaba atrapada. No podían avanzar, no podían retroceder. Los tanques caían uno tras otro. Los soldados soviéticos apenas podían respirar, ensordecidos por el estruendo, agotados por el esfuerzo. Y sin embargo siguieron disparando. El último proyectil impactó contra el tanque número 15. La explosión fue brutal. La torre salió disparada por los aires, cayendo a varios metros de distancia. El silencio que siguió al estallido fue irreal. 15 tanques destruidos. 15 minutos. Exactos. El humo se elevaba en columnas oscuras sobre la carretera. Los blindados ardían como antorchas metálicas. Algunos tripulantes intentaban salir arrastrándose de las escotillas envueltos en llamas. Otros gritaban atrapados dentro del acero convertido en horno. Los soviéticos no celebraban, apenas respiraban. Sus rostros cubiertos de hollín y sangre reflejaban más incredulidad que euforia. En esos minutos habían hecho lo imposible, pero también sabían que habían despertado la furia de un ejército entero. Los alemanes reaccionaron de inmediato. Los supervivientes de la columna enviaron mensajes urgentes por radio pidiendo apoyo aéreo y artillería. La Luftwaffe no tardaría en aparecer. Los soviéticos en el bosque lo intuían. Podían escuchar a lo lejos el zumbido creciente de motores en el cielo. El tiempo que habían ganado se agotaba. El cañón antitanque estaba sobrecalentado. El tubo ardía al tacto. Los hombres apenas podían seguir cargando proyectiles. Algunos estaban sordos por la onda expansiva de los impactos. Otros tenían la piel desgarrada por la metralla, pero nadie pensaba en retirarse. No había a dónde retirarse. El sargento Dmitry Ryabov, aún con la pierna destrozada, seguía dando órdenes. Se arrastraba por el suelo manchando el barro con su sangre y gritaba a sus hombres que no abandonaran la pieza. Para él el cañón era más que un arma, era su única línea entre la vida y la muerte. Uno de los jóvenes artilleros, apenas un recluta de 19 años, lloraba mientras cargaba los proyectiles. Sus manos estaban en carne viva por el roce del metal. Cada vez que empujaba la munición dentro del cañón, sentía que el arma misma quería devorarlo. Otro de sus compañeros, un campesino de Smolensk, convertido en soldado apenas unas semanas antes, rezaba entre dientes con un crucifijo escondido bajo el uniforme. Su voz era un murmullo casi ahogado por el estruendo. Los segundos parecían eternos. El aire olía a pólvora, a humo y a carne quemada. La tierra vibraba bajo los disparos de los Panzer, que aún intentaban abrirse paso disparando a ciegas contra el bosque. Pero cada vez que un tanque giraba la torreta buscando un objetivo, el cañón soviético respondía con una precisión mortal. Los alemanes no podían creerlo. Estaban atrapados por un enemigo invisible que golpeaba sin cesar. Algunos tripulantes abandonaron sus vehículos y buscaron refugio en las zanjas. Otros intentaban maniobrar en reversa, pero la carretera estrecha y bloqueada por los tanques ardiendo hacía imposible cualquier movimiento. Era un infierno metálico del que no había escape. En el aire finalmente aparecieron los primeros cazabombarderos alemanes, los Junkers Ju-87 Stuka, con su característico aullido de sirena que helaba la sangre. Picaron en dirección al bosque lanzando bombas de precisión. El suelo tembló como si se abriera en pedazos. Árboles enteros fueron arrancados de raíz y lanzados al aire como muñecos de madera. Los artilleros soviéticos se cubrieron como pudieron. Algunos fueron sepultados bajo tierra y ramas, otros quedaron inconscientes, pero el cañón milagrosamente seguía intacto. Una y otra vez lo desenterraban del barro, lo apuntaban y lo disparaban. Cada impacto era un acto de resistencia contra lo inevitable. El cielo era un rugido constante de motores y explosiones. El bosque ardía en llamas. El calor era insoportable.
Aún así los hombres seguían luchando. La rabia, el miedo y la desesperación se habían fundido en un solo impulso: mantenerse firmes hasta el final. Los alemanes finalmente lograron reorganizar parte de su infantería. Comenzaron a avanzar entre los árboles disparando ráfagas de ametralladora, lanzando granadas de mano, gritando órdenes en alemán que se mezclaban con el eco del combate. El enfrentamiento se volvió más cercano, más brutal. Ya no era solo contra tanques, era hombre contra hombre, bayonetas contra fusiles, granadas contra cuerpos agotados. Los artilleros soviéticos, sin tiempo para mover el cañón, comenzaron a disparar con pistolas y fusiles Mosin Nagant, intentando frenar a los soldados enemigos que se infiltraban entre el humo. El bosque se convirtió en un laberinto de fuego y muerte. Las sombras se movían entre las llamas, los gritos eran ahogados por el rugido de los motores y el estampido de los Stuka. En medio del caos, uno de los proyectiles almacenados fue alcanzado por una bala perdida. La explosión sacudió la posición, lanzando cuerpos por los aires. Los que sobrevivieron quedaron aturdidos, sangrando por los oídos, incapaces de distinguir si estaban vivos o muertos. La posición estaba al borde del colapso, pero aún así el cañón disparó una vez más, directo contra un Panzer que había logrado abrirse paso. El impacto destrozó la torreta, el tanque se detuvo de golpe, bloqueando aún más la carretera. Era como si el destino mismo hubiera decidido que aquella pieza de artillería no se rendiría jamás. A los soviéticos ya no les quedaban casi proyectiles, apenas 2 o 3. El último recurso contra decenas de blindados que seguían avanzando. La fatiga era insoportable, el humo les quemaba los ojos, las gargantas estaban secas, la pólvora se les pegaba a la piel como una segunda capa de muerte, pero cargaron de nuevo, apuntaron y dispararon. El proyectil impactó contra un tanque que intentaba maniobrar hacia el bosque. El blindaje lateral cedió y las llamas envolvieron el vehículo. Los gritos de la tripulación se escucharon brevemente antes de ser ahogados por el rugido del fuego. Los hombres soviéticos miraron la escena en silencio, sabiendo que ese podía ser su último disparo. El sol ya estaba alto en el cielo. El calor del verano se mezclaba con el fuego del combate y el aire se había vuelto irrespirable. El bosque que había sido su refugio ahora era una trampa ardiente y el enemigo se acercaba por todos los flancos. Los alemanes redoblaron la presión. La artillería de campaña comenzó a bombardear sistemáticamente cada rincón del bosque. Los obuses caían uno tras otro, arrasando la tierra, destrozando posiciones, lanzando cuerpos al aire como muñecos de trapo. El estruendo era ensordecedor. El suelo temblaba como si el mundo estuviera colapsando bajo sus pies. Cuando finalmente los tanques lograron abrirse paso entre la carretera bloqueada, lo que encontraron fue un paisaje de pesadilla. El bosque era un campo de cráteres y fuego. Los cañones antitanque estaban retorcidos y cubiertos de cadáveres, y el suelo estaba sembrado de casquillos vacíos y restos de uniformes carbonizados. De los 45 hombres que habían iniciado la emboscada, solo 7 fueron capturados con vida. Estaban desorientados, sordos, con quemaduras y heridas profundas. Los alemanes los interrogaron de inmediato, incapaces de comprender cómo una sola batería había logrado frenar a toda una columna blindada y destruir 15 tanques en apenas 15 minutos. Los prisioneros no respondieron. Algunos ni siquiera podían hablar, otros simplemente miraban al vacío. Sus ojos reflejaban tanto dolor como orgullo, porque aunque habían perdido la batalla, sabían que habían logrado lo que parecía imposible: convertir un instante en leyenda. El interrogatorio comenzó en un improvisado puesto de mando alemán, una casa de madera tomada en las afueras de Raseiniai. Los oficiales de la división Panzer VI miraban incrédulos a los prisioneros. Frente a ellos había jóvenes cubiertos de barro y sangre, apenas reconocibles como soldados, con las ropas desgarradas y los ojos hundidos en la fatiga. Los alemanes querían respuestas. Querían saber cómo era posible que un grupo de artilleros con un solo cañón hubiera detenido durante tanto tiempo a toda una columna blindada. Querían cifras, detalles, nombres de oficiales al mando. Pero lo que encontraron fue silencio. Los soviéticos, agotados, apenas podían articular palabras. Algunos balbuceaban frases incoherentes, otros se limitaban a fijar la mirada en el suelo. El orgullo y el dolor los mantenían callados. Uno de los oficiales alemanes golpeó la mesa con furia.
En su mente, aquella emboscada no era solo una derrota táctica, era una afrenta a la maquinaria blindada del Reich. 15 tanques destruidos en tan poco tiempo, 15 tripulaciones perdidas, un récord que marcaba una mancha en el avance perfecto de Barbarroja. No podían aceptarlo. Mientras tanto, en el campo de batalla, los cuerpos seguían esparcidos entre el humo y las ruinas. Los tanques ardían todavía, algunos con el acero retorcido, otros convertidos en esqueletos metálicos. El olor a combustible, pólvora y carne quemada impregnaba el aire. Los soldados alemanes que inspeccionaban la zona lo hacían en silencio, conscientes de que habían presenciado algo aterrador. Cada tanque destruido era un recordatorio de que incluso la Wehrmacht podía sangrar. Para los soviéticos supervivientes, la emboscada de Ras Einai se convirtió en un símbolo. No sabían si serían ejecutados o enviados a campos de prisioneros, pero en sus mentes quedaba la certeza de haber hecho historia. Habían cumplido con su deber hasta el final. Habían frenado a un enemigo que parecía imparable. Habían convertido 15 minutos en eternidad. Los rumores comenzaron a circular entre las tropas alemanas. Se hablaba de un cañón antitanque soviético indestructible, de hombres que disparaban sin miedo hasta el último aliento, de un sargento que, aún con la pierna destrozada, seguía gritando órdenes como un demonio. La historia crecía con cada voz que la repetía. Se transformaba en leyenda incluso entre quienes habían sobrevivido al fuego. En Moscú, las noticias tardaron en llegar. La Unión Soviética estaba colapsando bajo el peso de la ofensiva alemana. Ciudades enteras eran arrasadas. Millones de soldados caían prisioneros, las líneas defensivas se desmoronaban una tras otra. Pero entre los informes desesperados, el relato de Ras Einai emergió como un destello de esperanza. La resistencia no era inútil, la sangre derramada no era en vano. El cañón de 76,2 milímetros modelo 1939 se convirtió en un protagonista inesperado. Diseñado antes de la guerra, criticado por su peso y su movilidad limitada, había demostrado que en manos de hombres decididos podía ser un arma letal contra los blindados alemanes. En los meses siguientes, la producción de cañones antitanques soviéticos aumentó y su papel en el frente se volvió crucial. Pero más allá de lo técnico, lo que quedó grabado en la memoria fue el sacrificio humano. Aquellos jóvenes que cavaron posiciones en el barro, que dispararon hasta el último proyectil, que vieron a sus compañeros arder dentro de un bosque convertido en horno, habían mostrado al mundo que incluso en la oscuridad más absoluta había espacio para la resistencia. Uno de los prisioneros capturados, según los informes posteriores, murmuraba una y otra vez una sola frase: 15 en 15. No decía nada más. No respondía a las preguntas de los oficiales alemanes, solo repetía esas palabras, como un eco de lo vivido, como si no pudiera escapar del recuerdo del humo, del fuego y de los gritos. El episodio no cambió el curso de la guerra. La Wehrmacht siguió avanzando, conquistando territorios, cercando ejércitos enteros. Ras Einai fue apenas una mancha en el mapa de Barbarroja, pero como ocurre con los gestos de sacrificio extremo, lo que importaba no era la escala estratégica, sino la dimensión humana. La resistencia soviética en esos primeros días fue caótica, desorganizada, marcada por derrotas abrumadoras, y sin embargo momentos como el de Ras Einai mostraban un patrón que se repetiría en toda la guerra: pequeñas unidades casi siempre condenadas, capaces de infligir un daño desproporcionado al enemigo. Era el anuncio de una guerra larga, sangrienta y sin piedad. Los alemanes, tras sofocar la resistencia, continuaron su avance hacia el este, pero el recuerdo de aquella carretera cubierta de tanques ardiendo los acompañó. Algunos veteranos de la división Panzer VI recordarían años después que ese día comprendieron que la campaña en Rusia no sería un paseo triunfal. El enemigo estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a desaparecer, con tal de frenar cada kilómetro de la invasión. Los soviéticos que murieron en la emboscada nunca tuvieron tumbas con nombre. Sus cuerpos quedaron enterrados bajo cráteres, bajo capas de tierra y fuego. Pero su historia sobrevivió, contada una y otra vez, transmitida como ejemplo de valentía y desesperación. El sacrificio de 45 hombres que enfrentaron a una división blindada y convirtieron 15 minutos en una eternidad. La Unión Soviética en aquel verano de 1941 necesitaba desesperadamente historias como esa,
frente al colapso de ejércitos enteros, frente a la pérdida de ciudades, frente al terror de la Blitzkrieg, la resistencia de un puñado de artilleros era una chispa de orgullo, una señal de que, por brutal que fuese el enemigo, no todo estaba perdido. La guerra continuó y con ella millones de vidas fueron consumidas. Pero entre las cifras interminables, entre los mapas llenos de flechas rojas y negras, siempre quedan los instantes humanos. Y Ras Ein-Yai es uno de esos instantes, uno en el que el sacrificio absoluto se convirtió en leyenda. 15 tanques destruidos en 15 minutos, 15 tripulaciones reducidas a cenizas, 15 estallidos que recordaron al mundo que la guerra no es solo cuestión de máquinas, sino de hombres dispuestos a resistir incluso cuando todo está perdido. La carretera de Ras Ein-Yai quedó marcada para siempre. Un camino estrecho que se transformó en tumba metálica de una columna blindada alemana, un espacio de apenas unos cientos de metros donde la vida y la muerte se comprimieron en un cuarto de hora. Quienes pasaron por allí después de la batalla describieron el lugar como un escenario de pesadilla, con los tanques convertidos en esqueletos negros, con la tierra abierta en cráteres humeantes, con árboles arrancados de raíz que aún ardían lentamente, como si el bosque respirara ceniza. Los campesinos de la zona, al regresar tímidamente a sus aldeas, vieron los restos del combate. Algunos se persignaban en silencio al pasar junto a los cuerpos calcinados, otros hablaban de los soviéticos caídos como de hombres que habían vendido caro cada minuto de su vida. Nadie sabía sus nombres, nadie conocía sus historias personales, pero el sacrificio era tan evidente que el rumor corrió de aldea en aldea. Había un bosque en el que un grupo de artilleros había detenido al mismísimo ejército alemán. Los alemanes siguieron adelante. La división Panzer VI se reagrupó y continuó su avance hacia el este, pero en las memorias de muchos soldados quedó la imagen de aquel día, porque no era solo la pérdida de 15 tanques lo que dolía, era el recordatorio de que el enemigo, por más débil o desorganizado que pareciera, estaba dispuesto a resistir con uñas y dientes. Era un aviso, un susurro que anunciaba lo que vendría más adelante en la guerra, un frente que se convertiría en un infierno interminable. Los soviéticos por su parte recogieron la historia y la convirtieron en símbolo. Aunque el país estaba desangrándose, aunque millones de soldados eran capturados y ciudades enteras caían bajo la Blitzkrieg, episodios como el de Ras Ein-Yai mostraban un espíritu que el enemigo no podía aniquilar. En los informes oficiales se hablaba de heroísmo, de resistencia ejemplar, de hombres que con un solo cañón habían enfrentado a toda una división. La verdad es que esos hombres no tenían elección. No había retirada, no había refuerzos, no había salvación. Estaban solos contra un enemigo superior, y aún así eligieron resistir. Eligieron que sus últimos minutos fueran también los más trascendentes. Esa es la paradoja brutal de la guerra, donde los instantes de mayor tragedia suelen convertirse en los más recordados. El cañón antitanque de 76,2 milímetros, aquel arma pesada y torpe, quedó destruido entre los escombros, pero durante los minutos que estuvo activo, fue el centro de un huracán de fuego. No fue solo un arma, fue el corazón de la resistencia, el punto donde la voluntad de un grupo de hombres se tradujo en acero perforado y torretas arrancadas. Cada proyectil disparado era más que un gesto militar, era un grito de desafío. Los oficiales alemanes anotaron el incidente en sus partes de guerra, describiendo la emboscada como un obstáculo inesperado. Lo registraron con frialdad, como si se tratara de una mera estadística. Pero para los hombres que lo vivieron, tanto soviéticos como alemanes, fue otra cosa. Fue una visión del horror y del valor. Un recordatorio de lo frágil que podía ser la línea entre avanzar y morir. Con el tiempo, la historia de Ras Ein-Yai se fue difundiendo en ambos bandos. Entre los soviéticos se convirtió en leyenda de resistencia, entre los alemanes en advertencia de lo que significaba luchar en un territorio inmenso contra un enemigo que parecía dispuesto a sacrificarlo todo. Ese contraste revela algo profundo, que la guerra no se mide solo en victorias o derrotas estratégicas, sino también en gestos de sacrificio que permanecen vivos mucho después de que los mapas cambian.
Hoy, al mirar hacia atrás, resulta casi incomprensible pensar en aquellos hombres, jóvenes que quizás soñaban con volver a sus aldeas, con reunirse con sus familias, con vivir una vida sencilla después del servicio. Pero la guerra les negó esa oportunidad. Les exigió convertirse en símbolos, en parte de una estadística aterradora, y ellos con una calma trágica aceptaron: 15 tanques en 15 minutos, 15 torretas arrancadas por el aire, 15 incendios que iluminaron un amanecer de verano en 1941. Eso fue lo que dejaron atrás, eso y la certeza de que incluso el ejército más poderoso del mundo podía ser frenado por un puñado de hombres dispuestos a no retroceder. La emboscada de Ras Seinai no detuvo la invasión. Barbarroja siguió su curso, arrasando miles de kilómetros en cuestión de semanas, pero aquella pequeña resistencia se convirtió en símbolo de algo más grande, la semilla de la resistencia soviética que años más tarde empujaría al enemigo de regreso hasta Berlín. No fueron esos hombres quienes vieron la victoria final, pero en cierto modo fueron ellos quienes la anunciaron. La historia los ha dejado sin nombres, sin rostros, sin tumbas conocidas, y sin embargo su sacrificio es tan real como el acero fundido de los tanques que destruyeron. Su memoria persiste en las cifras, en los relatos, en las voces que aún recuerdan lo imposible, que en un bosque de Lituania, 45 hombres se enfrentaron al Reich y lo detuvieron aunque fuera solo por un instante. El silencio de esa carretera todavía habla. Habla de gritos ahogados por el rugido de los motores. Habla de humo que cegaba los ojos. Habla de hombres que disparaban sabiendo que cada proyectil podía ser el último. Y habla de cómo a veces la guerra convierte a los olvidados en eternos. 15 tanques en 15 minutos. Un sacrificio que no se mide en mapas ni en kilómetros, sino en la fuerza de una decisión. Resistir aunque todo esté perdido. Resistir aunque nadie vaya a recordarlo. Resistir porque cada minuto de vida puede cambiar la historia. Y hoy, al recordar su historia, entendemos que no fue solo una emboscada, fue un acto humano llevado al extremo, un grito que sigue resonando en el tiempo. Si este relato te atrapó, si quieres conocer más historias ocultas, sorprendentes y aterradoras de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí seguimos contando esas batallas olvidadas, esos instantes de valor y horror que cambiaron el mundo para siempre. Porque la historia aún tiene mucho que decir y tú mereces escucharla.